Continuábamos con toda esa labor crítica que ha llevado a rechazar o a modificar distintos aspectos de la doctrina psicoanalítica original. En primer lugar, la teoría freudiana de los instintos, siguiendo concepciones prevalecientes en ese momento. Freud asumió como factores explicativos de la conducta ciertos impulsos biológicamente determinados, aceptando el supuesto de una naturaleza humana fija e invariable y colocando al hombre en una relación puramente mecánica con respecto a la sociedad, lo cual hoy, gracias a la psicología social, sabemos claramente que no es de esa manera, sino que somos altamente, prioritariamente influenciados por el medio que nos rodea y por aquellos que nos... sí, sería influencia la palabra, por aquellos que nos forman, nos afectan. A causa de ello, fue un inducido a elevar a la categoría de hombre en general el modelo específico de hombre que le fue dado observar, sin percatarse del hecho fundamental de que se trataba no solamente de un organismo dotado de tendencias biológicas comunes a la especie, sino también y sobre todo del producto de una larga evolución histórica, resultante de un proceso de diferenciación que hacía de él algo muy específico de una época, de una cultura y de un grupo social determinado conforme estuviera en esa época, en esa cultura y en ese grupo social determinado. Al día de hoy, el efecto convergente de muy distintas corrientes de pensamiento y desarrollo científico nos ha llevado a abandonar esa imagen universal de Freud y a considerar en su lugar, de los postulados de Freud, y a considerar en su lugar al hombre histórico y socialmente diferenciado, dotado de una constitución biológica extremadamente maleable y susceptible de adaptarse a los más distintos ambientes naturales y culturales. El constructo social, lo que se llama constructo social en psicología social, a través de su propia modificación y la del ambiente mismo. Se llegó así a una revisión de muchos conceptos psicoanalíticos, tales como el complejo de Edipo o la tendencia a la virilidad en la mujer, etcétera, etcétera, diferentes complejos como el complejo de castración psíquica, que a muchos estudiosos de las nuevas corrientes, cuando aparecieron, no los contemplaron ya como mecanismos universales, sino como formas peculiares de determinada estructura cultural. Debe subrayarse, empero, que de ningún modo el neopsicoanálisis elimina totalmente los factores originarios y los mecanismos universales en el hombre, toda vez que estos están grabados en nuestros alelos genéticos del ácido desoxirribonucleico, el ADN, pero de ninguna manera determinan tajantemente el 100% de lo que el sujeto llega a ser. Son tendencias, son partes importantes y sobre todo subconscientes, pero no podemos para nada dejar de lado a esta altura de los conocimientos profundos de la estructura humana y su relacionamiento complejo, que la cultura, el medio en el que nos desarrollamos, incluso la naturaleza específica en la que estamos, si hace frío, si hace calor, si el sol es abundante, si es trópico o no, etcétera, etcétera, influencian directamente la personalidad del ser. Pero bueno, en el comportamiento individual y en el proceso social
Así, por ejemplo, estas disposiciones psíquicas cuya existencia Erich Fromm debe admitir, pues de otro modo desaparecería el individuo como sujeto activo del proceso social para transformarse en una mera sombra de las formas culturales, no son consideradas como fuerzas exteriores a la sociedad y mecanismos contrapuestos a ella, como ocurre con los instintos en el caso de la comprensión de Freud, sino que son ya socializadas en sus manifestaciones, pues solo son experimentadas a través de formas que, aun cuando divergen de las pautas normales o admitidas, son por lo menos culturalmente posibles. Y, en efecto, los conflictos que empíricamente podemos observar no se presentan entre impulsos meramente biológicos y formas socialmente establecidas, sino que más bien se presentan en lo que podríamos llamar dos dimensiones de lo social. Es decir, por un lado, determinadas estructuras cristalizadas y por el otro, actitudes subjetivas que incluyen y expresan culturalmente parte del sustrato biológico, lo que decíamos hace un rato de los alelos genéticos, que ya no se adecúan perfectamente a aquellas y tienden a desbordarlas. Es de este conflicto de donde se origina en una sociedad dinámica la creación de nuevas formas sociales, de ahí que el estudio de este proceso que permite sorprender a la sociedad infieri equivale a investigar la dinámica del cambio social en el acto mismo en que se verifica en la mente de los hombres. Es decir, hagamos un breve resumen, tenemos un sujeto nacido, un individuo, que viene con un gran porcentaje de carga biológica, pero ya sea que se críe prácticamente solo, lo cual es imposible. Los humanos necesitamos sí o sí que por lo menos hasta los 7 u 8 años tengamos algún tipo de tutor que sea humano. Pero aún si se desarrollara solo, si bien tenemos una carga biológica, esa carga biológica definiría instintos, que es de hecho lo que define, pero no definiría la personalidad de ese individuo, sino que el conjunto de si se cría, si se desarrolla en un lugar frío o en un lugar caluroso, en un lugar muy húmedo, en un lugar muy alto como en las montañas o en las planicies, si en el mar o en el desierto, eso influiría también directamente en la personalidad. Y por supuesto que también influiría directamente en la personalidad desde lo epigenético, que es todo aquello que comemos y que se convierte en los químicos de nuestro organismo, como también lo que tiene directamente que ver con la instrucción de los tutores. Es decir, hay cuatro fuerzas por lo menos, que actúan para la conformación de la personalidad de un ser humano. No todo se limita a cómo te trataron de niño tus padres o tus tutores. Es decir, hay personas que por una cuestión biológica o incluso pasa mucho en lugares del trópico, donde tienden a tener, como el caso de Brasil, donde tienden a tener como una jovialidad excepcional, porque la misma naturaleza infiere directamente sobre los químicos, incluso lo que comen es extremadamente más natural, o aquellos que viven del mar, que viven de moluscos, que viven de peces, que viven de frutas y de verduras, que no conocen los alimentos procesados o que no los consumen en cantidad, que no consumen las carnes, sobre todo la carne de res procesada con todos esos químicos extras que se añaden. Bueno, todo eso influye
directamente en nuestro organismo cuando lo comemos y lo asimilamos. Por eso el adagio oriental dice que nos convertimos en lo que comemos, en todo sentido, en sentido espiritual, en sentido mental, filosófico, en sentido emocional y obviamente también en sentido físico. Vamos a cortar el videito para que no sea tan largo. Este es el número 3 de la clase 1 sobre evolución sociológica.